Empezamos a leer hoy y nos acompañarán estos textos de los libros de los reyes. Son 2 libros que, nos van a narrar una etapa de la historia del pueblo de Dios bastante dura. Esto va desde el cisma, después de Salomón, más o menos año 900 y pico antes de Cristo, hasta lo que será la destrucción de Jerusalén y después la deportación del pueblo a Babilonia. Ese es un periodo que abarca aproximadamente unos 350 años. Y por supuesto que como palabra de Dios, siempre actual, salvífica, es una palabra que nos ilumina hoy. Y lo que vamos a escuchar es el relato de la historia de un pueblo que atraviesa malos tiempos. Hay un enorme desorden social, moral y por supuesto también religioso. Esto se ha ido viendo a lo largo de los años. Es la historia de un pueblo que se ha ido como desvaneciendo en su identidad, ha ido perdiendo los valores, y esto muchas veces fue resultado de la culpa de sus gobernantes, que los llevaron por pésimos caminos. Entonces, la propuesta de la lectura de estos libros de los reyes, insisto, va a ser invitarnos a hacer una meditación actual de nuestra propia debilidad. Hoy, pueblo de Dios, tratando de tomar conciencia de nuestro también deterioro social, moral y religioso. El autor de estos libros va a intentar hacer ver con claridad que ese deterioro del pueblo de Dios se debe al olvido de parte del pueblo de Dios. A un pueblo que ha querido seguir sus caprichos, que se ha ido cerrando poco a poco, que ha perdido valentía, ya nadie quiere ser testigo, y que además ha sido un pueblo que, claro, perdidas diríamos así, la vida de oración, las armas de la fe, se transformó en un pueblo fácilmente manipulable. La historia es que en esos tristes tiempos, y esto es lo lindo de todo esto, porque hoy sigue siendo así, Dios llama, suscita, despierta, en este caso la vocación de 2 grandes profetas, Elías y Eliseo. Profeta valiente que se ocupó de defender los derechos de Dios y por tanto también los derechos y recordarle al pueblo cuáles eran sus deberes. Por supuesto que como todos los profetas, también en el caso de Elías también es una figura, todos los profetas lo son, de Jesús, que es aquel que tuvo que padecer, sufrir, como escuchábamos ayer en el Evangelio, blasfemias, falsas acusaciones, contradicciones. Y vamos a recordar entonces que lo que Dios espera, decíamos, de nosotros es que seamos testigos valientes, coherentes, alegres, que particularmente pongamos atención en no ser causa de división, de enfrentamiento, porque un reino o una familia donde aparece la división perece. Y decíamos ayer también, recordando esas últimas palabras de Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Hoy le vamos a decir a Jesús, Señor, ayúdame, hoy quiero vivir en cada momento y en todo de acuerdo a tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Mientras manejo, mientras voy al trabajo, en el trabajo, en mi matrimonio, en mi familia. Bueno, y la historia que hoy nos presenta el libro de los reyes es por todos conocida. El profeta Elías se dirige a Ahab, que era el rey. Era un rey débil, que lo manejaba muy manipulable, en este caso por su mujer. Su mujer era fenicia de origen y por lo tanto pagana, y llamada Jezabel, que había hecho algo muy triste, que a ese pueblo de Dios lo había introducido en el culto a falsos dioses. El primero de ellos, Baal. Y entonces nos encontramos con esta escena donde el profeta, de parte de Dios, le dice al rey, mira, por tus pecados, por sus pecados, ahora va a sobrevenir una tremenda sequía. Y por supuesto, esto al profeta le ocasiona tener que, como se lo había dicho Dios mismo,
ponerse a buen resguardo. Y entonces tuvo que esconderse. Es decir, valientemente enfrentó la verdad, la dijo en su totalidad y se aguantó las consecuencias. Tuvo que irse de su familia, podríamos decir así, de su ámbito, del lugar donde... Y se tuvo que guarecer a orillas de este arroyo Kerit, donde había agua y donde Dios le iba a proveer el alimento por medio de los cuervos. Es un poco la historia. Por supuesto que la sequía es un símbolo para nosotros fácil de comprender toda vez que nos alejamos de la fuente de la salvación que es Dios, perecemos. Toda vez que nos gana la falta de honestidad, la infidelidad, la cerrazón, la dureza de corazón, la corrupción como este pueblo o este rey, la debilidad, bueno, sobrevienen los desastres. Si queremos hoy ser auténticos seguidores de Cristo, profetas, que es lo que Dios espera desde el bautismo, que para eso nos dio el mismísimo Espíritu que recibió Elías. Hay uno solo. Tenemos que apelar, llamar, invocar a ese Espíritu de Dios presente en nosotros para ser portavoces de Dios. Esto significa ser profetas hoy. Y además con valentía. Hoy también vemos a nuestro alrededor que se van perdiendo los valores, vemos infidelidades, corrupción. Ser valientes y dar testimonio. El salmista se preguntaba, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y se respondía a sí mismo, lleno de confianza, yo sé que el auxilio me viene del Señor. Y en Él voy a confiar, lo que significa, en Él me voy a abandonar y voy a esperar con una buena actitud ese auxilio que sé que me viene del Señor. En el Evangelio nos encontramos muy brevemente a Jesús, que va a poner el centro del anuncio del reino, que es el texto de las bienaventuranzas. No es otra cosa que un autorretrato. Jesús dice, ¿quién es el bienaventurado? ¿Quién es el feliz? ¿Quién es el dichoso? Yo soy todo esto. El pobre, el humilde, el que busca la justicia, etcétera, etcétera. Bueno, es lindo que Jesús, decíamos ayer, retomando este camino junto a nuestro buen Señor hasta la llegada del Adviento, nos va a ir proponiendo enseñanzas, desafíos. Bueno, tenemos este día que con alegría, con decisión y con valentía seamos sus testigos.